Estamos en contacto con la diputada nacional del Partido Socialista y vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad del Congreso Nacional, Gabriela Troiano. Diputada, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, gracias a ustedes. Bueno, ayer nosotros dábamos la noticia aquí, ¿no?, del decreto del gobierno que disuelve la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad, la CONADIS y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales para crear una Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Cuál es su opinión al respecto, diputada? Bueno, nosotros estamos un poco, la verdad que sorprendidos y expectantes, porque si ustedes la leen van a ver que justamente es la síntesis que vos hiciste, sin decir mucho más, sin decir cuándo va a empezar. La verdad que sorprendidísimos porque hace una semana estuvo el presidente de CONADIS en la Comisión de Discapacidad, con lo cual tuvo, determinadas preguntas e incluso está todo publicado eso, y en ningún momento manifestó esto. Y bueno, y ahora nos enteramos, nos sorprendimos como nos sorprendimos con el Plan Nacional, que todavía tampoco sabemos bien qué es, y esperando un poco que por lo menos en este organismo se respete no solamente el cupo laboral, sino que en el mismo decreto se crea también un Instituto Nacional de las Mujeres, y bueno, nadie duda de que va a haber una mujer a cargo de la dirección. Así que esperemos que también de esperar, ¿no, diputada? Es de esperar que también en el de discapacidad haya una persona con discapacidad, idónea por supuesto para el cargo, pero con discapacidad también. Así que, bueno, ya les digo, sorprendido, en estado de alerta, las pensiones asistenciales que se manejaban en esa dirección no eran solamente para personas con discapacidad. Según la ley de pensiones que existe nacional, había otro tipo de pensiones, como para madres de más de 7 hijos o personas en estado de indigencia. No hay muchas precisiones de lo que va a pasar con todo esto. Sí vemos que va a ser como una reducción presupuestaria, claramente, al cerrar dos dependencias en una. Pero bueno, un poco a la expectativa. Nosotros, en el colectivo de la discapacidad, hay un lema que es nada sobre nosotros sin nosotros, que quedó impreso en la misma convención sobre los derechos de personas con discapacidad, y que vemos que esto sí sistemáticamente no se cumple. Ni se cumplió para el plan, ni se cumple ahora para esta creación de la agencia, que en principio, digamos, no podemos decir mucho, porque no hay precisiones. Sí es que es autónoma y autárquica, digamos que eso es favorable, pero bueno, no se sabe qué va a pasar con el Consejo Federal que funciona dentro de CONADIS. Hay algunas cosas que estamos en expectativa. Hay dudas, claro. Esperemos que no sea simplemente para reducir gastos, ¿no? Que, como dice usted, unificar como para... En definitiva, digamos, que hay que reducir los gastos en distintos niveles del Estado, no queda ninguna duda. Sería necesario ahora que se apunte justo a un sector tan sensible como este, ¿no? Sí, y cuando hay presupuestos que no se terminan nunca de usar, porque quedó adentro todo el presupuesto de la Ley de Cheque 2016, que fue rentas generales, o sea, hay cuestiones que en realidad tampoco, como no hay transparencia, es más lo que se dice que lo que se hace en ese sentido, también se dicen cosas que las personas que por ahí no están permanentemente en el tema no se conocen, y bueno, uno tiende a creer lo que le dicen, ¿no? Lo que le dicen por los medios, y a veces hay mucha desinformación, y bueno, también nosotros, esto fue el motivo por el cual el presidente de CONADIS estuvo en la Comisión de Discapacidad, porque ya había muchos interrogantes hacia el funcionamiento de CONADIS, que van a ser 2 años, digamos, que están en ese espacio. Entonces, tampoco, digamos, uno es como que viene esperando, ¿no? No es que tiene una actitud, digamos, de poner trabas, todo lo contrario. Sí, de criticar antes de conocer, ¿no?
de aportar, claro. Bueno, estamos hablando con la diputada nacional del Partido Socialista y vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad del Congreso Nacional, Gabriela Troiano, para la gente que se va sumando. Ahora, usted como integrante de la Comisión de Discapacidad del Congreso Nacional, digamos, desde la gestión anterior, cuando asume esta gestión, ¿hubo algún cambio? ¿Ustedes notaron algún cambio a favor, en contra, digamos, en el área que a ustedes les toca controlar o seguir? La verdad que nosotros en este área no hay muchos cambios, y los que hay, digamos, no lo hemos visto demasiado positivos, porque bueno, un poco el tema de la suspensión de las pensiones fue el detonante, claro. Fue lo que más se sintió, porque es el acceso a la salud de la persona con discapacidad. Entonces, y fíjense que justamente el día de ayer la Corte Suprema termina de dar curso y solicitar, por un pedido que hizo una asociación que es Red, que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad, que se deben devolver todas las pensiones. Así es, sí, aquí tengo el fallo. Dice: la titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social número 8, Adriana Camarata, hizo lugar a un pedido efectuado por la Red de Personas con Discapacidad, ¿no? Y ordena restablecer, dice, las pensiones en forma inmediata. Dicen que, dice este artículo por lo menos, es el primer fallo de este sentido a nivel federal sobre un tema polémico. Exactamente, y iniciado por una organización que la verdad que trabaja muchísimo para los derechos de personas con discapacidad. Nosotros es una organización de consulta permanente. Entonces, bueno, vemos por un lado esto que fue un detonante, pero por ejemplo, CONADIS tenía determinados programas que uno debía presentar proyectos, esos proyectos tenían que estar justificados, bueno, y no se han dado ninguno de estos, o sea, está iniciado el expediente, que es lo que nos contestó en el Congreso la semana pasada, pero la realidad es que no le llega a la gente, digamos, no llega a las organizaciones, por ejemplo, que necesitan un vehículo para transportar. La ley de cheques cubría eso. No sé si ustedes han visto también, por ejemplo, plazas inclusivas, en donde, bueno, el subsidio de ley de cheques iba a cuestiones que tenían que ver con garantizar la accesibilidad, no solamente física, sino también comunicacional. Estos no se han dado ningún tipo, desde que asumió el gobierno, a instituciones, sí a nivel personal, digamos. Con lo cual, bueno, hay cuestiones que sí hay que modificar. Por eso cuando se planteó lo del plan, digamos, uno se puso contento porque dijimos, bueno, va a haber un plan. Lo que pasa es que después está vacío el plan. Incluso creo que hoy hacen una presentación acá en la Cámara de Diputados de la provincia de este plan nacional, que cuando vos hablaste dicen es una interrelación entre ministerios. Bueno, a lo interno, está bien, pero eso tiene que existir independientemente, eso no es un plan en sí mismo, digamos, es una intencionalidad de cómo se deben hacer las cosas, que están en el gobierno y tienen que hacerla, porque nosotros, por ejemplo, a la par que se pone en vigencia el decreto de las pensiones, se pone en vigencia otro decreto, que es el 118, que limita la cantidad de pasajes por micro a personas con discapacidad a 1. Puede viajar por micro una persona con discapacidad con su acompañante. Esto no era así, digamos, porque además, digamos, hay... ¿Cómo era antes esto? ¿Cuántas personas podían viajar? No había un límite establecido. En general te daban 2 lugares, pero como vos en el término de 48 horas vos tenías que poder viajar, porque imagínate... que si tenés que viajar por una cuestión de salud, no hay cosas que no podés esperar. Claro. Bueno, yo quisieras que vos leas los requisitos, que no es gratuito, pero los requisitos que hay por vía de excepción para aquellas personas, digamos, que no pueden por su discapacidad trasladarse en micro, los requisitos que piden en Aerolíneas Argentinas son absolutamente discriminatorios. Sí. Es para leerlo justamente ayer, mira,
una organización, APEMU, que es de discapacidad múltiple, que están pidiendo el reconocimiento como discapacidad múltiple, porque en el certificado de discapacidad le ponen la sumatoria de las discapacidades, pero no tienen una visión integral. Entonces para el sistema de salud es todo bastante engorroso después el acceso a las distintas prácticas. Pero entonces me comentaba esto, y me leía, ¿no?, lo que le pedía, si la persona olía, si la persona no era desagradable a la vista, digamos. Hay cuestiones realmente que son discriminatorias. Qué increíble. Yo creo que este decreto 118 que Dietrich no quiere retrotraer, también es altamente discriminatorio, más cuando el Estado Nacional está dando subsidios millonarios a transporte de media y larga distancia, porque plantean que con la aparición de los vuelos a bajo costo están perdiendo dinero porque solamente ocupan 24 lugares de los 54. Entonces, qué triste, ¿no? Qué triste que sea así, ¿no? Que se hable, que declamando todos seamos solidarios y todos estemos comprometidos con ayudar a las personas más desfavorecidas, y que después, por otro lado, haya estas cosas, ¿no? La verdad que, diputada, a uno le da vergüenza ajena. ¿Qué quiere que le diga? Sí, por eso digo, tenemos muchos interrogantes. Uno, la verdad que digamos, creo que hemos sido bastante pacientes en este sentido. También hay un organismo internacional que está controlando al país, que va a emitir una valoración acerca de esto. Naciones Unidas ya ha reclamado sistemáticamente al país el cumplimiento de las leyes, porque una legislación que no se cumple ni en la provincia ni en la nación es el cupo laboral del 4%, bueno, con un montón de aditamentos, el incluir salud, que era el PROFE, que es la obra social de las pensiones no contributivas, pasó las 400.000 personas de la provincia de Buenos Aires pasaron a IOMA, pero Nación no le pasó la cápita. Entonces hay un montón de cuestiones. El CECLAS, que es la dirección donde se evalúa el trabajo que puede realizar la persona con discapacidad para ser incluida dentro de la administración, le bajaron la categoría de dirección y lo metieron dentro de otro lugar. O sea, esto es todo recorte presupuestario, pero el tema es que es un recorte sin... nosotros lo que no vemos son los resultados. Eso es un poco lo que se plantea, ¿no? Claro. Bueno, diputada, esperemos entonces conocer un poco más de detalles de lo que comprende este cambio que ha dispuesto el Gobierno Nacional a través de decreto para el tema discapacidad, y le agradecemos que nos haya atendido. No, muchísimas gracias a ustedes por difundir el tema y preocuparse. Hasta luego, gracias. Hasta luego. La diputada nacional Gabriela Troiano, vicepresidente de la Comisión de Discapacidad del Congreso Nacional. Uno a veces, ante estas cosas, te digo, es como que... No se puede creer que haya semejante desaprehensión por la gente discapacitada, ¿no? Está bien, en su momento el argumento del gobierno fue que había muchos abusos, y sí, lamentablemente es así, ¿no? Hay gente que se aprovecha de esto, hay gente que no tiene ni siquiera el prurito de ver que con su accionar perjudica a los discapacitados, pero de ahí a hacer corto mano, corto fierro con todo, y en un sector tan sensible como esto... qué sé yo, no sé, es hasta si lo mirás desde el lado, digo, de la gente que maneja esto, es hasta políticamente incorrecto. Si lo querés mirar calculando con la calculadora, decís, si hay un sector que tiene que estar bien, si hay un sector que uno tiene que decir, no, bueno, nos podrán criticar muchas cosas, pero nosotros nos ocupamos. Son estos sectores, los jubilados, los niños, los discapacitados, en fin. Bueno, la diputada nacional Gabriela Troiano hablando con nosotros.